Hola, soy Marcela del área de biología y hoy hablaremos sobre organelos y estructuras subcelulares. Los organelos son estructuras que están al interior de todas las células. Varían en morfología y se diferencian entre sí por la función que cumplen cada uno dentro de la célula. Están presentes tanto en eucariontes como procariontes y el tipo y número de organelos que una célula posea dependerá directamente de su función. Dentro del citoplasma nos encontraremos con organelos que poseen una doble membrana o una membrana simple y estructuras funcionales que no poseen ninguna membrana. Dentro de los organelos que poseen doble membrana encontramos el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto. Los que poseen una membrana son el retículo endoplasmático rugoso y liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, peroxisoma y vacuola. Dentro de las estructuras funcionales no membranosas encontramos el citoesqueleto, los ribosomas, centrosomas, cilios y flagelos. El citoplasma es una suspensión coloidal que se encuentra al interior de la célula entre el núcleo y la membrana plasmática. Está compuesta por el citosol, el citoesqueleto y los organelos celulares. Por su parte, el citosol es un gel acuoso donde se disuelven sustancias orgánicas e inorgánicas. Su mayor componente son proteínas. Dentro de él ocurren gran parte de las reacciones del metabolismo de la célula. Es estable y irreversible a los cambios físicos. Ahora hablaremos de los organelos con una sola membrana. El primer organelo con una membrana que veremos es el retículo endoplasmático, el cual ocupa hasta el 10% del espacio del interior de la célula. Es un conjunto de cavidades, túbulos y vesículas conectadas con la envoltura nuclear. Junto al complejo de Golgi o aparato de Golgi y la envoltura nuclear forman el sistema de endomembranas que lo veremos más adelante. El retículo endoplasmático es un organelo que se caracteriza por tener un lado rugoso y un lado liso. El lado rugoso es un conjunto de sacos aplanados con poliribosomas que están adosados por su subunidad mayor. Acá hay una circulación intracelular de sustancias que no se liberan al citoplasma y su principal función es la síntesis de proteínas, las cuales van a ser de tres tipos. Las primeras van a ser proteínas de membrana, ya que se van a integrar a la membrana celular para el transporte y señalización. Las segundas van a ser proteínas de secreción, o sea, van a ser proteínas que van a salir hacia el exterior de la célula. Y las terceras van a ser proteínas que van a ser enzimas hidrolíticas del lisosoma para la descomposición de moléculas. El retículo endoplasmático liso es una red de túbulos y de sistema de membrana. Es liso porque no tiene ribosomas adosados y su principal función es la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos. Los lípidos que se sintetizan aquí son triglicéridos y fosfolípidos, cerámicas y esteroides, como el colesterol y sus derivados. Las enzimas que se utilizan para la síntesis de estos lípidos se encuentran en las membranas del retículo hacia la cara del citosol, pues los precursores de estos lípidos son los ácidos grasos que se encuentran en el citoplasma. La segunda función importante del retículo endoplasmático liso es la detoxificación. Ya el retículo endoplasmático liso es capaz de metabolizar sustancias tóxicas provenientes del exterior, como los insecticidas, herbicidas, aditivos de los alimentos, medicamentos o drogas. El proceso implica la transformación de sustancias tóxicas en compuestos menos tóxicos y hidrosolubles que serán transportados por la sangre y eliminados por los riñones. ¿Ya? Esta función principal las encontramos en células del hígado, aunque también se pueden realizar en el pulmón, en el intestino, riñones o en la piel. Acá en azul tenemos el núcleo y alrededor tenemos la carioteca, que es la membrana que lo rodea. Adosado a él nos encontramos con el retículo endoplasmático rugoso, que es el conjunto de sacos aplanados como habíamos dicho, y aquí estos círculos representarían los poliribosomas adosados a él. Acá en naranjo encontraríamos el retículo endoplasmático liso, que es esta red de túbulos que no contienen ribosomas. ¿Ya? Este organelo se encuentra adosado al núcleo, ¿ya?
y eso es principalmente por su función. El aparato complejo de Golgi es el organelo encargado de empaquetar, clasificar y exportar sustancias hacia afuera de la célula. Es un conjunto de sacos aplanados y curvos que forman estas cisternas. En sus puntas vamos a encontrar grupos de A4 a 6 dictiosomas que van a ser estas vesículas que en su interior van a tener sustancias o moléculas que se quieran exportar. ¿Ya? Participa también en la formación del lisosoma y de vesículas de secreción, empaqueta lípidos y proteínas y participa en la glicosilación final de lípidos y proteínas, o sea, cuando a estas macromoléculas se le agrega carbohidratos. También participa en la división celular de las células vegetales, formando el fragmoplasmo, que es el anillo que sirve para la formación de las paredes vegetales. El aparato de Golgi tiene estas caras, que es la cis y es la trans. La cara cis es la cara convexa del aparato de Golgi y aquí se van a formar las primeras vesículas. Y aquí en la cara trans es la cara cóncava del aparato de Golgi y aquí ocurre la maduración y la exportación de estas vesículas. Esta cara, la cara trans, está más cerca de la membrana celular. El sistema de endomembranas es un sistema formado por la membrana nuclear, el retículo endoplasmático liso y rugoso y el aparato de Golgi. Este sistema permite el tráfico de moléculas a través de vesículas desde el interior de la célula hacia el exterior. Todo comienza acá, en el núcleo, donde se emite una orden de síntesis de estas macromoléculas que pueden ser proteínas o lípidos que necesitan ir hacia el exterior de la célula. Una vez sintetizadas estas moléculas, estas llegan al aparato de Golgi, en donde su cara cis son empaquetadas y se forman las primeras vesículas de transición. Después ocurre la maduración de esta vesícula con estas macromoléculas y en la cara trans ocurre la liberación de estas vesículas que van a ser exportadas hacia afuera de la célula en forma de exocitosis. El lisosoma es el organelo encargado de llevar a cabo la degradación de sustancias extrañas. También degrada macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Todo esto se lleva a cabo ya que en su interior contiene enzimas digestivas provenientes del retículo endoplasmático rugoso. El lisosoma tiene una membrana que es una bicapa de fosfolípidos que es originada del aparato de Golgi, y esta membrana es especial porque está fuertemente glicosilada, o sea que tiene azúcares o carbohidratos. Ya. Esta membrana le otorga una protección de la degradación de enzimas que contiene el lisosoma y su medio interno de este organelo es pH ácido y es de un valor de 5. Las sustancias que va a degradar este organelo entran como una macromolécula por fagocitosis formando el fagosoma A. Después de fagosoma A se fusiona con un lisosoma para formar una vacuola digestiva donde ocurre la digestión celular, o sea, la degradación de la sustancia. Ya, y ahora vamos a ver este proceso. Vamos a ver que por endocitosis esta bacteria va a hacer el ingreso al interior de este lisosoma. ¿Ya? Esta bacteria va a ser fagocitada y se va a formar este complejo llamado fagosoma. ¿Ya? Esta vesícula, que en su interior tiene esta bacteria, se une con un lisosoma primario. Un lisosoma primario son los que todavía no han intervenido en ningún proceso digestivo. Una vez unido este lisosoma con este fagosoma, se forma el lisosoma secundario en el cual ocurre el proceso de la digestión. Una vez ocurrido esto, el producto final se libera por exocitosis. También puede ocurrir
que la célula necesite eliminar organelos que estén envejecidos. Eso se llama autofagia y es lo que podemos ver aquí, ¿ya? En donde se necesita eliminar esta mitocondria, ya se forma este complejo de fagosoma y se elimina ya al interior de este lisosoma, y también los productos son eliminados a través de exocitosis. El peroxisoma es un organelo detoxificador, ya que contiene enzimas oxidativas que degradan los ácidos grasos. Cuando se degradan estos ácidos grasos se genera peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Este es súper tóxico para las células. Entonces, el peróxido de hidrógeno tiene otras enzimas llamadas peroxidasa y catalasa, y estas enzimas van a romper este peróxido de hidrógeno y generarán agua y oxígeno. Este organelo se encuentra mayormente en el hígado. Ya, las vacuolas son unas vesículas rodeadas por una membrana llamada tonoplasto. Son de tamaño variable. En la célula vegetal, la vacuola ocupa el lugar central de la célula, es de gran tamaño, ocupa gran espacio intracelular y en su interior contiene sales minerales, agua y proteínas. Esto le otorga un carácter hipertónico a la vacuola, lo que logrará atraer agua, generando una presión de turgencia al interior de la célula. Y en cambio en las células animales las vacuolas son isotónicas, ya por lo que no requieren generar turgencia en la célula y además son de menor tamaño. Después de terminar de ver los organelos con una sola membrana, ahora veremos los con doble. El núcleo es un organelo de doble membrana que se encuentra en las células eucariontes. Hay que recordar que las procariontes no cuentan con este núcleo celular. En él está la mayor parte del material genético de la célula y su función es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares que regulan la expresión génica. Es el centro de control de la célula y es quien rige todas sus actividades. Además, hay que recordar que en el núcleo celular se encuentran los cromosomas de ADN que contienen toda la información genética de un individuo, la cual es pasada a sus células hijas durante la división celular. El núcleo es el organelo que tiene una doble membrana llamada carioteca. Esta carioteca le otorga protección al material genético. La membrana externa del núcleo, la que mira hacia el citoplasma, contiene ribosomas que son parte del sistema de endomembranas, mientras que la membrana interna, la que mira hacia el núcleo, contiene proteínas que le sirven de sostén para el material genético. ¿Ya? Esta doble membrana posee unos poros que permiten la entrada y salida de sustancias hacia el núcleo. Y el carioplasma o nucleoplasma es la matriz celular, que es la parte líquida del nucleolo que pueden contener minerales o nucleótidos. La cromatina es un conjunto de proteínas que se unen al ADN para formar cromosomas. ¿Ya? Estas proteínas pueden ser histonas y proteínas no histónicas. La cromatina tiene dos estados, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es la forma descondensada y laxa, ¿ya? Y aquí se encuentra activa la replicación o transcripción de genes, mientras que la heterocromatina es la forma condensada y aquí se encuentra inactiva para la transcripción de genes. El nucleolo no posee membrana y es una porción del material genético donde los cromosomas contienen genes para la transcripción del ARN ribosomal. Eso quiere decir que aquí hay una síntesis de los ribosomas antes que sean exportados hacia el citoplasma. La mitocondria es un organelo energético. Su principal función es la producción de ATP en la respiración celular. En este proceso toma ciertas moléculas de los alimentos en forma de carbohidratos que al combinarlos con el oxígeno producen esta molécula. ¿Ya? Está formado por una doble membrana en la cual la membrana interna forma unas crestas mitocondriales en la cual se alojará la matriz y aquí se lleva el proceso llamado ciclo de Krebs. La mitocondria tiene la capacidad de reproducirse por sí misma. Esto se debe a que posee su propio ADN, lo cual le permite formar más mitocondrias según la célula precise tener.
¿ya? Por lo tanto, mientras más la célula sea más activa, más mitocondrias necesitará y entonces esto se replicará. Los cloroplastos también son organelos energéticos y se encuentran adentro de las células eucariota vegetales y en algas verdes que realizan fotosíntesis. Están en grandes cantidades y sus tamaños son variables. Este organelo se caracteriza por tener una envoltura compuesta por dos membranas que poseen vesículas tilacoidales. Estas vesículas tilacoidales contienen los pigmentos fotosintéticos como la clorofila y además sustancias que transforman la energía lumínica en energía química, que es la fotosíntesis. Dentro de las destacadas figuras femeninas que hicieron un aporte a la biología, encontramos a Lynn Margulis, que en 1967 postuló la teoría endosimbiótica, en la cual se habla que las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a partir de unas bacterias que fueron fagocitadas por una célula eucariota ancestral. La primera simbiosis se realizó entre una célula eucarionte anaeróbica y una bacteria aeróbica que era capaz de realizar respiración celular mucho más eficiente que una fermentación. De esta forma, la célula eucarionte adquirió la capacidad de obtener energía a partir de materia orgánica, y así surgieron las primeras células eucariontes con mitocondrias. La segunda simbiosis se realizó entre organismos aeróbicos y con cianobacterias, que aportaron a la célula eucarionte la capacidad de obtener energía a partir de materia inorgánica mediante el proceso de la fotosíntesis. Así surgieron las células eucariontes con cloroplasto que darían lugar a los vegetales. Ya, ahora veremos estructuras funcionales de la célula que no poseen membranas. El citoesqueleto es una red de proteínas que brinda resistencia y soporte interno a la célula. Está compuesto por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, además de otras proteínas asociadas. Los microfilamentos son polimerizaciones de una proteína llamada actina. Dentro de sus funciones está darle rigidez a las microvellosidades de las células intestinales, formación de pseudópodos para que así la célula pueda tener movimiento, y en las células animales musculares se asocia a la miosina para producir la contracción muscular. Los filamentos intermedios, formados por varias proteínas, son el componente más estable del citoesqueleto. Y los microtúbulos son polimerizaciones de una proteína globular llamada tubulina. Dentro de sus funciones está ser parte de los cilios y flagelos. Forman el uso mitótico, dan forma a la célula y son responsables de los movimientos de los cromosomas. Forman los centriolos y los cuerpos basales y ayudan al movimiento de la célula y sirven como guía para los movimientos de los organelos y las proteínas dentro de la célula también. Y dentro de las funciones generales del citoesqueleto es dar forma y sostén a la célula, permite el desplazamiento de los organelos por el citoplasma, participa en la división celular formando el uso mitótico, participa en la contracción y movimiento celular y también forma los centriolos. Los ribosomas son un complejo de tipo ribonucleoproteínas, ya que contienen ácido ribonucleico, que es el ARN, y proteínas de tamaño pequeño. Su función principal es llevar a cabo la síntesis de proteínas. En las células procariontes se encuentran libres en el citosol, mientras que en las células eucariontes se encuentran adosados a la carioteca y también al retículo endoplasmático rugoso. También pueden estar libres en el citoplasma produciendo proteínas para el uso interno de la célula, y también podemos encontrar ribosomas en las mitocondrias y en los cloroplastos. Está compuesto por dos subunidades, una mayor y una menor. Los centriolos son cilindros de microtúbulos dispuestos en una formación 9×3. Siempre están en pares y perpendiculares y se ubican cerca del núcleo de la célula. ¿Ya? Los centriolos se van a duplicar y van a crecer hasta formar este centrosoma maduro, el cual es importante porque organiza el uso mitótico para la mitosis y para la meiosis. Los cilios y flagelos solo están presentes en algunos tipos de células. Son estructuras móviles que se encuentran en la superficie celular dando la función de desplazamiento. Los flagelos tienen la capacidad de poder mover una célula completa. Es una estructura de forma cilíndrica que en el centro tiene 9 pares de microtúbulos que están rodeando a un par central. Todo esto envuelto en una membrana plasmática. En el cuerpo humano el único ejemplo es el espermatozoide.
Los cilios, a su vez, son una estructura de menor tamaño que usualmente se encuentran en mayor número en la célula. Se constituyen, al igual que los flagelos, por 9 pares de microtúbulos rodeados por un par central, cubiertos por una membrana plasmática y un cuerpo basal. En el epitelio del tracto respiratorio, los cilios cumplen la función de sacar las partículas externas y en las tubas uterinas desplazan al ovocito o cigoto hacia el útero.